Es una triste constante de nuestra condición humana no ser agradecidos con aquellos que en su momento, de una manera u otra, algún bien nos hicieron sin esperar nada a cambio. Olvidamos rápidamente los favores y en cambio somos crueles verdugos de las falencias y pecados del prójimo. Creo, sin temor a equivocarme, que todos somos en mayor o menor medida un tanto desagradecidos. Quizás no con todos, quizás con algunos, y casi todo el tiempo y casi todo con Dios. Ahora bien, cuando hemos sido objeto de un bien mayúsculo sin merecimiento alguno de nuestra parte y nos mostramos ingratos con quien tan bien se ha portado con nosotros, queda expuesta la naturaleza egoísta e interesada de nuestras acciones y lo poco que amamos a Dios y al prójimo. El ingrato no ama al prójimo, hipócritamente le finge aprecio, lo usa y lo desecha cuando ya no lo considera útil para sus objetivos. Y digo que cuando somos desagradecidos, queda expuesto lo poco que amamos a Dios y no solo lo poco que amamos al prójimo, porque quien sí ama verdaderamente a Dios es imposible que a la par sea desagradecido con otros por los bienes que de ellos inmerecidamente ha recibido, siendo siempre en primera instancia agradecidos con Dios y a la vez con el prójimo. Podemos entrever que la ingratitud va de la mano con el egoísmo y la hipocresía, y no podemos dudar que es extremadamente desagradable para Dios. Si la ingratitud pudiese ser percibida por nuestro olfato, tendría, no lo dudo, el repugnante olor del excremento. Y reitero la idea anterior, es el síntoma más claro de un alma en la que Dios no habita, que ama las cosas y que usa a las personas. Dicho de otra manera, como un resumen de lo anterior, es signo de nobleza de corazón el ser agradecido, de egoísmo, bajeza de espíritu y dureza de corazón el ser desagradecido. Con todo lo dicho anteriormente, podemos entrar en materia. El Evangelio según San Lucas, en el capítulo 17, los versículos 11 al 19, narra el encuentro de 10 hombres leprosos con Jesús. Estos se pararon a cierta distancia de él y levantando la voz decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Hay que recalcar que la vida de un leproso en tiempos de Jesús era de mucho sufrimiento, no solo por su enfermedad, que de por sí ya era una tragedia, sino por cuanto para los judíos la lepra era considerada más que una mera enfermedad, una condición del espíritu, del alma, y así impura a la persona que lo padecía. Los leprosos vivían a las afueras de los pueblos en grupos con los otros que padecían la misma enfermedad. No podían entrar a los pueblos porque quien los tocara quedaría impuro y la ley decía que entonces el leproso tenía que ser apedreado. La gente sana, sus familiares iban fuera del pueblo donde ellos habitaban y les llevaban alimentos. Pero lo repito, ellos, los leprosos, no podían acercarse a nadie bajo pena de muerte. Aparte de esto, tenían que ir cubiertos de harapos como una especie de uniforme para ser reconocidos como leprosos desde lejos.
y para alertar a quienes se le pudieran acercar, más aún tenían que gritar a voz en cuello: somos impuros. Además, su enfermedad en aquella época era incurable y dolorosa. Cuando ellos se acercaron aquel día a Jesús, seguramente lo hicieron porque alguien les habría dicho que el Señor tenía el poder para sanarlos. Pero no sería nada extraño que dudaran de su curación, dada la gravedad de la lepra, y que, como ya dijimos, en aquella época no se conocía que alguien haya podido sanarse de ella. Al verlos, el Señor les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Es claro que el Señor tenía el poder para sanarlos instantáneamente, pero usualmente el modo de actuar de Dios es usar instrumentos humanos para realizar sus signos o milagros. No son los sacerdotes los que iban a realizar el milagro de su curación. Es el Señor Jesús quien los curaría, pero según la ley de Moisés, tenían que presentarse ante los sacerdotes para certificar que estaban curados, sin lo cual podrían ser apedreados a pesar de estar ya curados. Podríamos hacer un paralelismo con el pecado. El pecado es como la lepra para nuestra alma. Dios tiene el poder para sanarnos directamente, para perdonarnos del mismo sin intervención humana. Pero nos envía sacerdotes para que nos confesemos. Y a pesar de que es Dios mismo quien nos perdona, el instrumento humano a través del cual nos llega ese perdón es el sacerdote. Para cualquier duda, vean el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 23, donde Jesús dice a sus apóstoles que con sus primeros obispos, esta frasecita pequeña pero profunda: los pecados que ustedes perdonen quedan perdonados, los pecados que ustedes no perdonen no quedarán perdonados. A buen entendedor, pocas palabras. Sucedió que mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, solo uno, viéndose curado, se volvió glorificando a Dios en alta voz y postrándose rostro en tierra a los pies de Jesús, le daba gracias. Era un samaritano. Tomó la palabra Jesús y dijo: ¿no quedaron limpios los 10? ¿Los otros 9 dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. 10 leprosos fueron sanados. Solo uno regresó a agradecer a quien lo había sanado. 10 fueron sanados, pero solo uno, el único que no era hijo de Israel, un samaritano despreciado por los judíos que se ufanaban de su pertenencia al pueblo elegido de Dios. Solo uno, del que menos se esperaría este gesto de humildad y amor, regresó a agradecer a Dios el regalo de una curación imposible para los hombres, pero posible para Dios. 9 se contentaron con cumplir la ley. Uno solo manifestó su gratitud y se hizo merecedor de la salvación de Dios.
Los 9 curaron de lepra. En cambio, el Señor curó su cuerpo y sanó su alma. Viendo esto, ¿puedes acaso decir que amas a Dios y ser desagradecido con Él? Hay distintos tipos de oraciones que elevamos a Dios. La de bendición, de adoración, de petición, de intercesión, de agradecimiento o acción de gracias y de alabanza. ¿Cuál crees que es la que menos hacemos? ¿Será acaso la de petición? No. Esas oraciones abundan. ¿Será la de agradecimiento o acción de gracias? Pues tenlo por seguro que son las que menos hacemos. Tenemos tantas cosas que agradecer a Dios. No podría enumerarlas en esta corta reflexión. Y a ti te pregunto, ¿cuál oración acostumbras a hacer más a Dios? ¿De petición o de agradecimiento y alabanza? Ojalá no te olvides de Dios cuando ya recibas de Él todo lo que le pediste. Ojalá que seas agradecido también con tu prójimo como consecuencia lógica de tu amor a Dios. Te invito a orar no solamente porque necesitas algo. Ora mucho porque tienes demasiadas cosas que agradecer. La gratitud no solo honra a Dios, sino que te acerca a Él. Esa gratitud te transforma y sana tu alma. La ingratitud, por otra parte, podríamos decir que es la amnesia de los corazones egoístas y incapaces de amar. Recuerda, la gratitud es la expresión más genuina del amor a Dios y además es la condición para que Dios te conserve y multiplique tus dones. Si quieres recibir, agradece y pide. Hoy en día, muchos buscan a Jesús para que les solucione sus problemas. Pero al igual que aquellos 9 leprosos ingratos, pocos quieren cambiar sus vidas. Santa María, al visitar a Santa Isabel, eleva a Dios un cántico de alabanza y de acción de gracias, que se conoce como el Magnificat. Aquí algunas de las palabras que pronuncia: proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la pequeñez de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Tomando como ejemplo a Santa María, valdría la pena que hagamos de nuestra vida una constante acción de gracias a Dios por todos los bienes que de Él inmerecidamente hemos recibido. Que así sea.